Amigos, amigas, es una alegría estar nuevamente con ustedes para ofrecerles un nuevo programa de Cristo es la respuesta para ti hoy. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de poder difundir el mensaje del Evangelio de Dios y compartir con aquellos que nos están siguiendo programa tras programa de lo que es el amor de Dios, de lo que es el plan de Dios para cada uno de nosotros. También que tú estás involucrado indudablemente, por eso es que nosotros queremos hacerte llegar las buenas nuevas del Evangelio. Y también queríamos comunicarles, contarles que tenemos en el mes venidero, del 4 al 21 de abril, la posibilidad de visitar el barco Logos Hope, Logos Esperanza. Es un barco que viene recorriendo el mundo, es un barco librería, la librería flotante más grande del mundo, ¿verdad? Y bueno, vamos a compartir con ustedes los horarios para que lo vean allí, lo que es la fecha, los días, los horarios, el precio de las entradas, pero también quisiéramos compartir un pequeño video que les muestra, les explica y le va a hacer más gráfico, ¿verdad?, a qué se dedica el barco Logos, qué es lo que hace. Es un barco que anda, como decíamos, alrededor del mundo, que tiene una tripulación compuesta por 400 personas, de más de 65 nacionalidades. Pero bueno, pasemos a mostrar. Con una tripulación de 400 voluntarios de 62 países, el barco Logos Hope llegó a la terminal Don Diego del puerto Sanssouci, ubicado en la capital de República Dominicana, con una gran variedad de libros y actividades culturales que procuran fomentar el hábito de la lectura y promover los buenos valores. Lo que tratamos de hacer, no solo con los libros, sino con conferencias que nosotros ponemos a bordo y algunos eventos para niños o para jóvenes o para la familia, es reforzar los buenos valores que hacen que una sociedad avance. El personal de la gigantesca biblioteca flotante pretende además realizar obras humanitarias en el país, como la reconstrucción de escuelas y la repartición de alimentos a personas de escasos recursos. Nosotros ayudamos a la comunidad de varias maneras, construir casas, pintar, cosas prácticas y al final dar esperanza a las personas que no tienen esperanza, para animarlos en la vida y seguir, porque sé que hay muchas dificultades. La embarcación llegó a República Dominicana el pasado 1 de septiembre y desde entonces ha recibido una gran cantidad de visitantes. Muy bonita, muy buena, veo que tiene mucha variedad en cuanto a libros y eso. Era la primera vez que oigo sobre esto y pues en realidad me parece muy bonito porque los precios que veo no son muy caros los libros. Las visitas más recientes de una embarcación con estas características se produjeron en los años 2004 y 2006, fechas en las que vino al país el barco Logos II. Logos Hope estará en República Dominicana hasta el 26 de septiembre, fecha en la que partirá a la isla del Caribe San Cristóbal y Nieves. Estefania Andújar, Hispan TV Santo Domingo. Teníamos la posibilidad de ver, ¿verdad?, en Santo Domingo, donde estaba en República Dominicana, pero vamos a tener entonces, como decíamos, la oportunidad de contar con el barco aquí en nuestro Uruguay, a partir del 4 de abril hasta el 21 de abril. Y como decíamos, en ese pequeño logo que le hemos mostrado, allí están los horarios, las direcciones, así que esperemos que puedan tener la posibilidad ustedes también de conocerlo, ¿verdad? No dejemos pasar esta oportunidad de visitarlo entonces el próximo mes. Quisiéramos también ahora anunciar que tenemos con nosotros a nuestro hermano Marcelo Viñoli, que luego de un merecido descanso va a estar con nosotros, compartiendo el mensaje del Evangelio de Dios. Así que pasaremos entonces a un tema musical y luego el hermano Marcelo estará aquí con nosotros. Last night put the heavy on me. Woke up and I'm feeling lonely. This world got a way of showing me. Some
bluff. Man, most of my days I ain't got enough. And all I know is you're my only hope. When I'm up, when I'm down, when the wolves come around, tell me when my feet hit the ground. I just need you on my darkest day. When I'm losing faith, tell me no, it ain't gon' change. I just need you. Lord, I need you. Yeah, I just need you. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me when I'm beat down, broken. Hold my heart when it's split wide open. Turn these eyes to my soul protector and break the will of this born defector. Cause all I know is you're my only hope. When I'm up, when I'm down, when the wolves come around, tell me when my feet hit the ground. I just need you on my darkest day. When I'm losing faith, tell me no, it ain't gon' change. I just need you. Lord, I need you. Yeah, I just need you. You pull me closer. I come to life when you pull me closer. I come to life when you pull me closer. I come to life when you pull me closer. I come to life. When I'm up, when I'm down, when my feet hit the ground, on my darkest days, no, it ain't gon' change. Oh Lord, I need you. When I'm up, when I'm down, when the wolves come around, when my feet hit the ground. Yeah, I need you. On my darkest days, when I'm losing faith, no, it ain't gon' change. Ain't no way this thing gon' change. It's you. I need, it's you. I need all my darkest days when I'm losing faith. I need you. I need, it's you. I need every single day, every breath I take. I need you. I need you. ¿Qué tal? Muy buenas, una alegría volver a estar junto a todos ustedes en este programa que hemos dado en llamar Cristo es la respuesta para ti hoy. Una gratitud inmensa de poder estar una vez más con ustedes y que nos permitan, como cada semana, poder entrar en sus hogares, ser parte de sus familias, estar allí en el núcleo familiar, en el corazón de cada casa y poder compartir buenas noticias desde aquí, donde podemos escuchar y sintonizar en otras emisoras, en otros centros televisivos y ver las trágicas noticias que están pasando y que están sucediendo en el mundo. Vos sintonizás Radar Multimedios en estos horarios y podés entonces escuchar palabras de fe, palabras de esperanza, buenas noticias, algo que pueda motivar a avanzar y seguir adelante en esta vida cotidiana. Y bueno, bien como decía el locutor de este programa, nuestro querido compañero Alcides, hemos estado un tiempo ausente porque hemos estado lleno de actividades en todos estos días en nuestra iglesia y en nuestra zona de influencia territorial, donde pisan nuestros pies para hablar de alguna manera de forma bíblica, ¿no? Hemos tenido allí
con la iglesia, bastantes días de actividad. Hemos podido realizar un campamento de niños por parte de la iglesia, de todos los anexos, las capillas, las escuelas bíblicas, donde están trabajando en los diferentes barrios, lugares. Hemos tenido visita desde los Estados Unidos, de la iglesia de Tennessee Thompson Station Church. También se han tenido eventos evangelísticos con los niños, se ha ido por las plazas, por las calles, llevando un mensaje de esperanza, llevando palabras de fe, de ánimo y presentando a Jesús, aquel que hace más de 2000 años vino a esta tierra para cambiar el curso de la historia de la humanidad y que aún sigue vigente y que hoy día puede cambiar el curso de la historia de cada una de las vidas a las cuales puede escuchar este nombre. También felices por la juventud, contentos porque la juventud en todo este verano aquí en este querido Toledo y los barrios de alrededor han estado saliendo a las calles a proclamar la vida abundante que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Así como nosotros lo hacemos cada semana a través de Cristo de la Respuesta, a través de esta sintonía, a través de estos medios, a través de Facebook, de YouTube, este programa que sale en vivo y en directo y que luego queda colgado allí en las páginas para que toda la semana, en cualquier instante libre que tú tengas, puedas ir y pinchar y poder ver, escuchar y sentir este programa y a Jesús y la presencia de Jesús a través de este programa. Y bueno, trabajando en todo esto, llevando mensaje de buenas noticias, hablando de Jesús, hablando de la Biblia y hablando de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, y se vienen más cosas lindas para este Uruguay. Tú que nos estás mirando desde distintas partes del mundo, este programa alcanza a los 5 continentes y bueno, donde quieran sintonizarnos, allí está presente. En Uruguay, gracias a Dios, a pesar de lo que está pasando en nuestro país, hay lindas noticias para los habitantes, para nuestros compatriotas, para nuestros amigos y vecinos. Si bien, como anunciaba nuestro compañero, locutor Alcides, se nos viene el barco Logos Hope. La librería, como decía el anuncio, flotante más grande de todo el mundo, va a estar haciendo puerto aquí en Montevideo, va a abrir sus puertas a todos aquellos que quieran visitarle. Y bueno, y nuestra iglesia está siendo parte de la organización de este evento importantísimo. Yo recuerdo hace 20 y tantos años cuando estaba el barco Logos 2, no el que viene ahora, sino un barco anterior a este, y bueno, tuve la oportunidad de trabajar como voluntario allí en el barco durante un mes y fue una experiencia inolvidable. Miles de personas visitaron lo que era aquella librería en ese entonces y bueno, recorrieron el barco, se realizaron conferencias, estuvieron allí participando de la cantidad de actividades que tienen durante todos los días cuando están haciendo puerto en un país, en una ciudad específica. Y bueno, y esto creemos que no será menos, sino que lo contrario, será mucho más el impacto que este barco cristiano pueda provocar. Y como veíamos y escuchábamos el tema musical de TobyMac, tremenda letra. Realmente en estos días podía escuchar, podía ver, y no solamente esta canción, sino muchas otras, cómo puede bendecir, animar y levantar nuestras vidas. Sin duda, cuando TobyMac escribe algo, es porque le sucedió, es porque lo ha vivido de forma personal, es porque es parte de la experiencia de su vida. Y
cuando alguien escribe basado en esa experiencia de vida con el Señor Jesús, algo que le sucedió y que pudo salir adelante porque estaba tomado de la mano de Jesús, el Salvador de nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas, aquel cuyo nosotros hemos decidido entregar nuestro corazón, el resultado al escuchar y ver esa canción con esa profundidad y autoridad diciendo yo viví esto, el impacto en la vida de los demás es diferente, es profundo, da para pensar, nos hace un clic en nuestra mente y dice, si él pudo salir adelante, si los lobos le rodearon, si la situación se puso difícil, si la noche se hizo oscura y tomados de la mano, como él dice que está allá arriba, pudo salir, entonces yo también puedo salir adelante. Vamos a ir entonces a un breve corte, vamos a una pausa y luego venimos ya con el desarrollo de lo que tenemos para compartir en esta oportunidad. David. Hoy vamos a hablar de David y los que le rodearon. David, un hombre escogido por Dios, al cual Dios depositó su presencia sobre esta vida, sobre este muchacho. Aquel David que muchos de los que ustedes hoy nos están viendo recordarán, ese hombre, ese valiente que cuando era jovencito de unos 16, 17 años se enfrentó al gigante Goliat. Goliat era de una raza de hombres grandes, robustos, en una medida extrema, exagerada y deforme, aún para aquella época donde hoy en día quedan algunos vestigios y algunos descendientes, muy pocos en el mundo, de lo que era esa raza. Se calcula que medía alrededor de unos 3 metros, casi unos 3 metros, por la estatura que aquí describen las escrituras, en la Biblia, en lo que es la palabra de Dios, y por el poder de Dios, por confiar en Dios, nuestro Creador, Él dio la victoria a su país, a Israel, a esa edad, siendo un muchacho, siendo un adolescente, siendo un jovencito, derrotó a ese gigante. A partir de ahí David empezó a tener fama, creció, pero dice la Biblia que su corazón era conforme al corazón de Dios, un corazón humilde, un corazón que no pensaba para sí, un corazón que era generoso, dadivoso y que había decidido entregar su vida enteramente al servicio de los demás, al servicio de su compatriota, tomado de la mano del Señor, tomado de la mano de su Dios, de su Creador, porque él creía firmemente que en esa dirección todo su país, todo su pueblo, Israel, iba a tener paz, iba a tener éxito, iba a prosperar en esta tierra. Y claro, en esa carrera, de la vida al cual Dios había destinado, le surgen muchísimas trabas, y una de las trabas más importantes que David tuvo, podíamos pensar, podían ser los ejércitos extranjeros, los enemigos de otros países, la gente de otros lugares que quería conquistar. Estamos hablando de
casi 3000 años atrás, unos 1000 años más o menos antes de la venida de Jesús, unos 3000 años atrás. Claro, en aquel tiempo la moral era escasa y todo era en base a conquistas, a guerras, a peleas, a las pérdidas de vida en aquel tiempo. Y podíamos pensar, bueno, quizás los enemigos eran los otros países, los vecinos, los que le rodeaban, que querían conquistar y extender sus territorios, pero sabes que no. Él tenía a los enemigos dentro de su propia casa. Mientras David iba en esta carrera, iba creciendo, había dado la victoria a Israel y había hecho fama, como decíamos al principio. El primero que tuvo envidia de todo eso, de su éxito, de que Dios estaba con él, fue su rey, que a los años se convirtió en su suegro. Y tuvo envidia, tuvo celos, dijo, este me va a quitar el reino, le va a quitar la herencia a mis hijos y a mi descendencia. Y David nada que ver, David decía, yo no quiero eso para nada, líbreme, en un momento dijo, líbreme mi Señor, mi Dios, de tocar al ungido de Jehová. Era un profundo respeto que tenía por las personas que habían sido escogidas por Dios, y como en aquel tiempo el reino era de una forma teocrática, entonces ellos creían en que los reyes eran puestos por Dios, y así lo afirma su palabra también. Entonces dice, no, llegará mi tiempo, Dios lo dispondrá, pero yo quiero servir a mi rey, que también a su vez es mi suegro. Pero fue creciendo la ira de Saúl y lo empezó a perseguir de tal manera de que le quería quitar la vida. David tuvo que huir por esa situación, tuvo que esconderse, tuvo que irse a otros lugares, a otros países, no podía altercar contra el rey que era su suegro y a su vez el escogido de Dios para esos tiempos. Y a veces nos puede pasar que las personas que están más cerca nuestro son aquellas que más nos hacen la vida difícil. Los más cercanos, familia, parientes, padres, hermanos, no sé, y se nos complica bastante. Y David, no sé, quizás yo me pregunto qué pensará David, ¿no? Porque David dirá, pero si yo lo que más quiero es servir a mi rey, a mi suegro, es el padre de mi esposa, es el abuelo de mis hijos, quiero que le vaya bien a él, porque si le va bien a él, nos va bien a nosotros, nos va bien al país, y él me quiere matar pensando en que yo lo voy a traicionar. ¿Cuánto nos podríamos sentir identificados con esta situación? David huye, y huye, y huye, y va a un lado y otro, y en un momento dice la Biblia que David se refugió en la cueva de Adulam. Ya le quedaban pocos lugares para esconderse, porque Saúl, su suegro, venía con ejércitos de 3000 guerreros a buscarle. Pero cuando él llega a la cueva de Adulam, dice que al oírlo sus hermanos y toda la casa de su padre fueron allá. Y cuando utiliza esta expresión, sus hermanos, la casa de su padre, no habla solamente de los de sangre, sino todos aquellos que tenían afecto, que le apreciaban, que lo querían. Porque David era un ser querido. David, dice la Biblia, que era conforme al corazón de Dios. Siempre en David estaban presentes los símbolos de humildad, de cercanía, de no pasar por encima de nadie, ese perfil bajo. Un hombre que tocaba el arpa, que servía a sus hermanos mayores cuando ellos estaban en la guerra. Y entonces dice que cuando él está allí, en esa cueva, escondido, perseguido, la presencia de Dios siempre estaba con David. Y dice la Biblia, y todo el que estaba oprimido, todo el que estaba endeudado, todos los que tenían amargura de alma, se unieron a David, y él llegó a ser su caudillo, y fueron con él como 400 hombres.
Y estos hombres, lástima que no nos da el tiempo, pero estaría lindo para compartirlo en alguna otra oportunidad. Al pasar los años, los enemigos de su rey, de Saúl y de Israel, los países de alrededor, hacen guerra contra Israel. David no puede participar en esas guerras porque estaba su suegro en contra de él. Muere su suegro, muere su cuñado, pasa el tiempo y David llega a ser rey. Y al pasar los años, toda esta gente que se juntó a David, los oprimidos, los endeudados, los enlutados, los que tenían amargura de alma, que se juntaron con él en uno de los peores momentos de su vida, allí en la cueva de Adulán, dice la Biblia más adelante que estos hombres continuaron su vida junto a la vida de David, y cuando David llegó a ser rey, Dios mismo los enmarca en su palabra como los grandes valientes de David. Y los nombra. El Señor hace que estos nombres queden escritos en la Biblia y perduren para siempre. Aquellos que se juntaron con David en el peor momento de su vida, en la cueva, los endeudados, los desechados, los desgraciados, los despreciados por la sociedad, los que valían menos para ciertos estatus de las personas, llegaron a ser los valientes de David. Y allí nombra algunos. Y va a ser lindo después, porque lo voy a compartir en los próximos programas, las características de estos hombres. Habían 3 que llegaron a ser los generales en jefe del ejército de David cuando David fue rey. Y David ensanchó el territorio, conquistó más reinos, se agrandó el mapa, prosperó de una manera tremenda, diseñó lo que después iba a ser el templo emblemático de la presencia de Dios en todo el mundo. Y allí estaban los endeudados, generales en jefe, consejeros, personas de confianza, humildes, aquellos guerreros que, bueno, si leemos acá nos llenaría el alma y corazón de una profunda emoción, pero sobre todo nos da la esperanza de que si vos en el día de hoy te encontrás perseguido, amargado, desechado, apartado, los demás te hacen problemas, te buscan, te persiguen, te sentís nada, que te puedas acercar a Dios, que te puedas acercar a Jesús, sentís que tu vida está hecha a pedazos, como decía un líder de jóvenes mío hace 20 y tantos años, Él te puede tomar. Tomado en las manos de Jesús, aquel enlutado, aquel desechado, aquel endeudado, aquel despreciado de la sociedad, puede llegar a ser ese valiente que marque el rumbo y la historia de tal manera que su nombre y sus hechos queden grabados en las vidas de las personas para siempre. ¿Cómo se logra? Diciéndole sí al Señor Jesús. Un placer estar contigo, una alegría, y que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. 3. Iglesia Cristo es la respuesta en la ciudad de Pando. Te espera en la calle Paraguay entre Brasil y Cuba, en el barrio San Isidro. Los días de cultos son los domingos, los cultos generales a las 10 horas, los días miércoles a las 20 y la reunión de damas los días viernes a las 17 horas. Una lluvia de bendiciones te desea Cristo la respuesta desde la ciudad de Pando, calle Paraguay, entre Brasil y Cuba, barrios. Qué similitud, ¿no?, de este pasaje bíblico y la gente que rodeaba a David con lo que dijo la palabra de Dios, ¿verdad? Lo necio y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos de este mundo. Tú tal vez no te sientas el más sabio, no te sientas la persona más indicada, o tal vez te sientes desechada, dejado de lado, pero Dios tiene
interés en tu vida. Dios tiene buenas nuevas para ti. Dios quiere que tu vida cambie. Dios quiere aceptarte en su reino, en su familia, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la palabra de hoy. Damos gracias a Dios por el mensaje del Evangelio y oramos al Señor al finalizar el programa del día de hoy para que tú tengas también la oportunidad de adherirte al pueblo de Dios, de que Dios te escoja, de que Dios te reciba, pero está en que tú le abras tu corazón, en que tú quieras, ¿verdad? Dios es un caballero, Dios no fuerza a nadie, sino que tenemos libre albedrío, podemos escoger. Dios te está diciendo hoy que escojas ser un hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este programa, por tu palabra, pero queremos pedirte específicamente, especialmente por aquellas personas que están mirando, que mirarán en lo sucesivo, Señor, para que tú les toques, para que tú les bendigas, para que tú los hagas tus hijos, Señor, que ellos te reciban en su corazón como su Salvador personal, Padre, para que tú puedas cambiar su vida, pero tú, Señor, necesitas que ellos abran su corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, toca esa vida que en este momento está mirando este programa, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy gracias, creyendo que tú lo harás, Señor. Gracias, Padre. Amén. Querido, querida, será hasta el próximo programa en el que te digamos, Cristo es la respuesta para ti hoy. Que Dios te bendiga. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final.